ante entes multilaterales, que comparte con su inocultable pasión por los toros, es taurómaco. Aparte de eso, es un compilador de la historia de la tauromaquia universal. Vamos a escuchar a William, quien además tiene obra escrita sobre el tema, en ensayos, en una cantidad de comentarios, y siempre tiene información fresca sobre una cantidad de temas y de tópicos, a veces poco accesibles para quienes no como él, él hace seguimiento pues a todas las actuaciones de estos entes multilaterales, en particular seguimiento a la fiscalía de la cual vamos a conversar hoy. Adelante, William, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Omar Estacio. Para mí es un auténtico placer compartir con usted y con todos los amigos que nos acompañan esta tarde. Quiero agradecer, por supuesto, a Benemérita, a nuestro querido amigo Walter Márquez, con la Fundación El Amparo, por permitirnos hablar de un tema tan delicado, de un tema del que tal vez no nos hemos ocupado con la intensidad que debiéramos. Y por eso este foro tiene, y para mí particularmente, y yo sé que para todos ustedes también, tiene muchísima importancia. Mire, yo les voy a exponer brevemente lo que han sido 18 años de lucha como abogado, como diplomático, como miembro de una organización de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, que fue sensible desde el primer momento a lo que estaba ocurriendo en Venezuela a partir del año 2002. Voy a dividir en tres partes mi intervención. Y la divido en tres partes por una razón muy sencilla. Nosotros hemos tenido ocasión de vivir las experiencias de dos fiscales de la Corte Penal Internacional. Los fiscales de la Corte Penal Internacional tienen un periodo de duración en el ejercicio de sus funciones de 9 años. Y durante los primeros 9 años, cuando ejercía la presidencia en Venezuela el régimen de Hugo Chávez, el fiscal de la Corte Penal Internacional era el argentino Luis Moreno Ocampo. Luis Moreno Ocampo estuvo hasta el año 2012, que coincide con la muerte de Chávez y con la sustitución de Ocampo en la Corte Penal Internacional por la señora Fatou Bensouda. Entonces, la primera fase de mi intervención va a ser narrar lo que ocurrió durante los primeros 9 años. La segunda fase, narrar lo que ha venido ocurriendo durante el periodo de Fatou Bensouda. Y finalmente voy a hacer unas reflexiones acerca del camino que debemos seguir, dada la situación coyuntural en la que nos encontramos. Lo primero que quiero señalar es que el año 2002 nosotros tuvimos la visión que nos ha permitido ser los pioneros en la detección de la deriva criminal del régimen. El año 2002 identificamos la conducta del régimen de Hugo Chávez, en la que se estaba haciendo uso excesivo de la fuerza, atacando a una parte de la población venezolana de una manera extremadamente violenta, con conocimiento del ataque y como parte de una política de Estado. Bueno, identificar esos elementos en la conducta que se empezaba a producir en Venezuela
fue lo que nos llevó a la conclusión de que estábamos no ante crímenes puntuales, fortuitos, normales, de los que ocurren cuando aleatoriamente se cometen delitos. No, aquí nos encontrábamos ante una situación en la que se producía un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil. Obviamente, ese es el supuesto de los crímenes de lesa humanidad. Eso unido a que también detectamos que el sistema judicial venezolano se estaba parcializando y ¿sí? ¿Hola? ¿Hola? Le oímos, le oímos. Escuchando, te estamos escuchando. Continúo. Decía que también identificamos que el sistema judicial venezolano se estaba parcializando y estaba empezando a ser controlado desde el Poder Ejecutivo. Obviamente, esta situación nos llenó de alarma y nos condujo a pensar en la necesidad de buscar jurisdicciones alternativas para que los hechos que estaban ocurriendo en Venezuela fueran debidamente investigados. Es esto lo que nos conduce a que el año 2003, en enero del año 2003, presentáramos ante la Audiencia Nacional Española una querella criminal contra el presidente Hugo Chávez Frías y 26 de sus más cercanos colaboradores. En aquella ocasión, recuerdo perfectamente que esos primeros pasos fueron vistos con muchísima incertidumbre e incredulidad. Pero nosotros estábamos basados en el derecho, en lo que el factor de conexión que contemplaba la Ley Orgánica del Poder Judicial Español permitía. En Venezuela empezaban a morir incluso españoles y por el vínculo de la nacionalidad se abría la posibilidad de denunciar esos hechos en España y empezamos a realizar nuestro trabajo porque considerábamos que era absolutamente alarmante lo que nos estaba ocurriendo. A principios del año 2003, aquí les voy a enseñar unos recortes de prensa. El año 2003 viajé a Venezuela con el equipo de abogados españoles con los que empezamos a llevar adelante estas denuncias. Fuimos en mayo a recabar pruebas, a recabar testimonios, a recabar documentos, a recabar experticias que nos permitieran alimentar el expediente que en ese momento había sido distribuido al juzgado cuarto de instrucción de la Audiencia Nacional que conduce, incluso todavía hoy es el titular, el juez Fernando Andreu Mereyes. En aquellos momentos era para nosotros una auténtica necesidad que el camino que estábamos empezando pudiera ser respaldado y apoyado por las instituciones que se estaban viendo afectadas por las arremetidas de un gobierno que empezaba a dar luces inequívocas de autoritarismo. Bueno, lo cierto es que nosotros avanzamos en ese expediente y a finales de año, en noviembre del año 2003, el magistrado Fernando Andreu Mereyes decidió que aquellos hechos que estaban denunciados eran de tal gravedad que tenían que ser remitidos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que había empezado la Corte a tener competencia sobre los crímenes más graves de la humanidad. Eso ocurrió en noviembre del año 2003. Bueno, el señor Andreu Mereyes me entregó el expediente, que se los voy a enseñar también.
El expediente fue el que le da inicio al caso Venezuela en La Haya. Aquí está el expediente. Son 500 páginas que presenté personalmente en marzo del año 2004 en la Corte Penal Internacional. Les he querido traer estos documentos porque estos documentos son la raíz de lo que ha ocurrido durante estos largos 18 años en la lucha por obtener una justicia alternativa para ventilar los crímenes que se han cometido en Venezuela. Y les voy a enseñar otra cosa. Ese mismo año 2004, cuando empezamos nuestro camino en La Haya, ese mismo año 2004, nos reunimos con la señora Fatou Bensouda, que para aquel entonces era la vicefiscal de Luis Moreno Ocampo. La señora Fatou Bensouda viene conociendo de los hechos ocurridos en Venezuela desde el año 2004 al 2020, desde hace 16 años. O sea, en esta fotografía, esta fue una oportunidad. Voy a enseñar la última foto o una de las últimas veces que he ido a La Haya. Bueno, ha pasado el tiempo. Aquí tengo el pelo blanco ya. Lo cierto es que... William, perdón, hermano. William, nos queda un minutito. Ya voy avanzando. Lo cierto es que allí se inició todo. O sea, en La Haya, una vez que el titular del cuarto de instrucción envió ese expediente a La Haya, todas nuestras denuncias se canalizaron a La Haya y así continuamos hasta que terminó Ocampo. Ocampo siempre rechazó todo lo que se le presentó. En aquel momento no podemos olvidar que Chávez era un hombre con una fuerza, un poder extraordinario, manejaba inmensas cantidades de dinero, producto del aumento de los precios del petróleo, manejaba organismos internacionales, manejaba a gente a su antojo. Y era completamente, era muy difícil lograr lo que nosotros habíamos emprendido. Luego voy a explicar qué fue lo que pasó y qué ha pasado durante el segundo lapso de Fatou Bensouda. Y la estadía de Fatou Bensouda, una vez que muere Chávez, se va Luis Moreno Ocampo y llega Fatou Bensouda a La Haya. Bueno, muchas gracias a William. Con todos esos pergaminos, creo que tienes todavía muchas cosas que contar. En lo personal, quiero hacer una acotación. Siempre he evitado el argumento ad hominem. Y hoy no va a ser la excepción. Pero voy a referirme a conductas en lugar de personas con el nombre propio. En primer término, a una alta funcionaria. Y en segundo, de la institución a la cual se supone presta servicio. El artículo 15 de los estándares éticos de la Corte Penal Internacional, aplicable al caso de la señora fiscal, exige apariencia de imparcialidad. Es decir, aquella máxima del César, a la que no le bastaba... ¿Cómo? Su trabajo y sus metas particulares. Estar dedicado a esto es nuestro objetivo. Pero las demás ONG no. Pero sí tenemos que tener una análisis con ellos. Alguien está interrumpiendo. Sí, ya. No se sientan que están conducidos, sino que son parte del debate. Bueno. Carlos, apaga ese micrófono que está de más ahí. Adelante, Omar. Retomo. El avance de los estándares éticos de la Corte Penal Internacional, aplicable al presente caso, exige textualmente la apariencia de imparcialidad. Es aquella máxima de la mujer del César, que no le bastaba ser honesta, sino tenía que aparentarlo. A lo largo del ejercicio de la fiscal de la Corte, han circulado evidencia gráfica de sus cercanías sociales con la embajadora del gobierno del señor Maduro ante la Asamblea de Estados Miembros del Tratado de Roma.
palabras mayores, digo yo, porque el hermano de la embajadora figura junto con numerosos miembros de su familia como potencial justiciable ante el sistema de la Corte Penal Internacional. Y esos mismos miembros de la familia figuran en varias investigaciones en varios países que lo vinculan con dos delitos realmente graves, como son el narcotráfico y el terrorismo. Y aquí llego a donde no quisiera haber llegado. Que la funcionaria cuestionada no está sola en este entramado de omisiones, complicidades quizás, también de encubrimientos recíprocos. Y quiero excluir en este momento a los funcionarios medios y llanos de la Fiscalía, porque me consta la molestia y la consternación que tienen muchos de ellos por lo que aquí estamos hablando. Quien menciona el apellido de la embajadora en referencia y de su hermano, menciona narcotráfico, menciona legitimación de capitales, y todo lo anterior justifica con creces las reflexiones de muchos que piensan que este sistema fracasó, colapsó y que mejor es eliminarlo. Voy a terminar esta breve intervención con dos acotaciones. Primero, que de los participantes no veo a nadie que pueda estar oyendo para contarle a la señora cuestionada, pese a que está apercibida de este foro. Y el segundo término, que exhorto a los participantes a que de esta reunión salgan propuestas concretas de acciones, porque si soy de los que piensan que en estrados los abogados tenemos que aplicar lo que se llama la estrategia de ruptura. Cuando hay una instancia judicial coludida, hay que, por ejemplo, por lo menos cuestionarla de manera amplia. Dicho lo anterior, creo que es el momento, ojalá que podamos escuchar a quien ha dado una batalla épica ante esta instancia judicial, que es Walter Márquez. Bueno, un gran abrazo. Creo que ha mejorado la comunicación. Cierto. Perfecto. Bueno, reiterar el agradecimiento a los que organizaron este evento, a Luis Corona, a Sebastiano Padrón, a Omar Espacio, a William Cárdenas y a todos los que nos están siguiendo. Yo había enviado unas láminas, no sé si las podrán colocar, para ir comentando. Bueno, esa es la primera lámina sobre la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y con un eslogan: que haya justicia en La Haya. Podemos pasar la otra lámina, donde estamos haciendo referencia. Pueden pasar la otra lámina, por favor. Estamos haciendo referencia. ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyen? Estamos escuchando, Walter. Continúa. Se escucha muy bien. Pueden ir pasando la lámina para que me rinda el tiempo. Bueno, ya William Cárdenas habló de todos los antecedentes de las denuncias hechas entre el 2004 y el 2014, en la cual también, además de William Cárdenas, Antonio Ledesma junto con Omar Estacio y Diego Arria consignaron pruebas. Después del 2014, a la muerte de Chávez, pues viene un cuestionado presidente como es Nicolás Maduro, y del 2014 hasta ahora hay un conjunto de pruebas
que se han presentado más de 120 denuncias, pues, según el artículo 15 del Estatuto de Roma, consignadas en el año 2014, ONG, por particulares, por organizaciones internacionales, gubernamentales. También una denuncia de 6 estados partes, según el artículo 14 del Estatuto. Esas denuncias tienen realmente una carga probatoria muy importante. La primera denuncia se hizo el 7 de abril de 2014 por un equipo de parlamentarios de América Latina de 8 países, 108 parlamentarios, en base a una documentación y un expediente elaborado por un equipo que coordinó Asdrúbal Aguiar. La denuncia de los estados partes se hizo en base a un informe de la OEA, en base a 3 expertos designados por Luis Almagro, y que fue recibido en mayo del 2010, hace más de 2 años. Luego hay en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el anterior Alto Comisionado y la señora Bachelet del año 2017, de junio del 2018, y el 5 de julio del 2019 parte de la señora Bachelet. Y luego informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA desde el año 2014 hasta el año 2019. Aparte, innumerables denuncias hechas por particulares, por Tamara Sujón, por Luis Ortega Díaz, por mí, por William Cárdenas, por Juan Carlos Gutiérrez, a nombre de Leopoldo López, y una gran cantidad. Entonces, esta situación, por favor, pueden cambiar la otra lámina. Esa situación también está documentada por nosotros sobre los crímenes de lesa humanidad, crímenes de masas, como lo que ocurrió en la frontera con las deportaciones forzosas y también con el crimen de exterminio por la privación de alimentos en China. Por lo tanto, Maduro, con esos crímenes de masa, más los demás delitos internacionales que constituyen crímenes de humanidad, podemos decir que Maduro está haciendo el delito de democidio. Ese es un concepto moderno de demopueblo y cidio, asesinato. El asesinato de un pueblo, porque su conducta delictual va más allá de los criterios del Estatuto de Roma, y es un asesinato a un pueblo. Indudablemente, siguiendo en su artículo 7, hay delitos internacionales que constituyen crímenes de lesa humanidad. Todos los ha cometido el régimen de Nicolás Maduro. Por favor, la otra lámina, que es bien importante. La otra lámina. Bueno, aquí están los puntos críticos que he detectado en la CPI. Primero, el activismo de la embajadora de Venezuela en La Haya, Haifa Al-Aksami, que por cierto continúa en el cargo y cuya conducta ya ha sido explicado por Omar Estacio y también por Juliana Rubio. Se agrega la negligencia de la fiscal Fatou Bensouda, quien mediante una negligencia criminal sigue encubriendo los crímenes y es responsable por omisión de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ella utiliza 3 estrategias. La primera estrategia es la acumulación, no para decidir, sino para dilatar y para entrabar. Ahora pretende acumular la denuncia que hace el régimen de Maduro contra los Estados Unidos, cuando ni Trump ni los Estados Unidos pueden ser enjuiciados en la Corte Penal porque ellos no forman parte de ese organismo internacional. Entonces, esa acumulación de ella tiene una estrategia de entrabar y acumula las denuncias del Estado parte con, en base al artículo 14, con el artículo 15 del Estatuto de Roma. El otro es el tema del examen preliminar. El examen preliminar es lo que en derecho se conoce como un examen, es como un acto de admisión. Es decir, el juez revisa si se cumplen los requisitos formales para admitir e iniciar la investigación o el proceso. El artículo 15 del Estatuto de Roma es el único de los 128 artículos que señalan en qué consiste un examen preliminar
que es la verificación de la información recibida. Más nada. Ella creó, mediante un documento de política de examen preliminares, un procedimiento margen del Estatuto de Roma. ¿Cómo es un examen preliminar del ex preliminar cuando ella crea la figura de la verificación inicial, previo al examen preliminar? Luego, en segundo lugar, está el examen propiamente dicho, y ella engaña a la opinión pública venezolana e internacional cuando ha dicho desde el 8 de febrero del año 2018 que no tiene lapso para decidir, y la fiscal está realmente omitiendo el mandato del artículo 21 del Estatuto de Roma sobre el derecho aplicable, que remite a el supletorio, que en el caso venezolano tiene lapsos mínimo de 1 año, máximo de 2 años, de acuerdo al Código Procesal venezolano. Ella está anunciando, y ha dicho recientemente varias declaraciones, Fatua Bensouda, que lo dijo el 29 de mayo, que iba a revisar la jurisdicción material para pasar luego a la tercera etapa, que es el examen de admisibilidad. Ese recurso que ella está utilizando dilatorio no está en el Estatuto de Roma. El examen preliminar es simplemente la verificación de la información y más nada. Luego, el tema de los falsos vacíos procesales. Y en el supuesto que hubiera vacíos procesales, ella tiene los lapsos procesales. Ella está obligada a un debido proceso, está obligada también a cumplir las propias normas de procedimiento y prueba que señalan como causal de remoción de un funcionario un retardo intencional en el inicio y en la conclusión de cualquier investigación. En otras palabras, estamos en presencia, pueden pasar la otra lámina, de una conducta criminal de la fiscal, que siempre está hablando de que va a resolver posteriormente. Su última denuncia, perdón, su última declaración del 21 de junio, es decir, del domingo, ella dice: espero finalizar la valoración sobre este tema en los próximos meses. Si nuestra valoración sobre la competencia material concluye de manera positiva, entonces tomaremos el siguiente paso del examen preliminar, que requiere evaluar la admisibilidad. Y termina, ya casi terminamos con la valoración y pasaremos de inmediato al tema de la admisibilidad en los próximos meses. Eso le puedo anticipar, pero no por una fecha precisa. Ella lo que está buscando es que concluya su mandato en diciembre. En 5 meses se nombra un sustituto y el año que ya concluye su mandato. Hay que denunciar públicamente, yo lo he hecho por escrito, ante la propia Corte Penal Internacional, la conducta delictual, la conducta intencional de este funcionario que se ha convertido en un agente del régimen en vez de un instrumento de la justicia internacional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Walter, profundamente agradecido. Es la primera vez en mi vida que no he tenido que pedirle a Walter que corte o recordarle el tiempo. Recuerdo una oportunidad, presidiendo yo la Comisión de Contraloría del Congreso, que Walter habló durante 3 horas y media, y cuando ya le dije que era buena hora para terminar, me alegó que estaba atacando sus derechos constitucionales a expresarse como diputado y a decir las cosas que tenía que decir. Walter, realmente interesante. Muchas gracias. Cedemos la palabra otra vez a William Cárdenas en esta segunda oportunidad, 3 minutos cada uno. Habla William ahora y luego escucharemos a Walter. Adelante, William. El micrófono, William, el micrófono, William. Micrófono. Muy bien. ¿Ahora? Bien. Bueno, yo en estos 3 minutos no me voy a referir a esa segunda etapa porque felizmente ya
Walter ha hablado de lo que ha sido el desempeño de la señora Bensouda al frente de la Fiscalía. Lo cierto es que cuando murió Chávez, bueno, salió Luis Moreno Ocampo de la Fiscalía y en aquel momento nosotros teníamos la sensación de que este señor había actuado de una manera alevosa en contra de los intereses porque hubiera justicia en Venezuela, y al poco tiempo conocimos que el señor Luis Moreno Ocampo estaba siendo señalado por haber estado incurso en hechos irregulares vinculados con su gestión en la Corte Penal Internacional. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para darle a esto una visión macro. Miren, no está ocurriendo solo con la Corte Penal Internacional, está ocurriendo con muchos organismos internacionales, en donde se instalan en la jefatura de esos organismos, se instalan personas con intereses ideológicos marcados, ¿verdad? Y que amparan y protegen, en este caso, ha ocurrido en la Corte Penal Internacional, que amparan y protegen regímenes dictatoriales siempre que sean ideológicamente afines. O sea, eso lo estamos viviendo los venezolanos y lo hemos sufrido los venezolanos. Entonces, una de las cosas en la que tendríamos que trabajar es en la de, caramba, cómo lograr que a los organismos internacionales lleguen estudiosos del derecho internacional, estudiosos en el caso de la Corte Penal Internacional, estudiosos del derecho penal internacional y que cumplan, como decía el doctor Omar Estacio hace un momento, que cumplan los roles y el calibre moral que corresponde. Miren, yo simplemente les menciono para finalizar lo siguiente. Cuando en un tema jurídico lo político se convierte en un obstáculo, bueno, pues tenemos que acudir a lo político para destrabar lo jurídico y poder materializar la justicia. Hay dos cosas que yo voy a aportar como ideas de lo que tenemos que hacer. Nosotros deberíamos, en mi opinión, deberíamos actuar en dos vías. Mi experiencia en la diplomacia me permite ver esto con una perspectiva completamente amplia y general. Nosotros tenemos que buscar, por supuesto, se te apagó el micrófono. William, tienes el micrófono apagado. William, tienes el micrófono apagado. Ya va. Perdón, ¿desde cuándo? No lo sé. No, ahorita, tranquilo. Vale. Bueno, repito, la idea es actuar ante la Asamblea de Estados Partes exigiendo una investigación, pero no a través del mecanismo de supervisión independiente, porque ese mecanismo, además de depender funcional y materialmente de la Corte, de la presidencia de la Corte, ese mecanismo no puede revisar los presuntos delitos contra la administración de justicia, que están previstos en el artículo 70 del Estatuto de Roma. Entonces, no es ante el mecanismo de supervisión independiente que tenemos que acudir, es ante la Asamblea de Estados Partes y ante la mesa de la Asamblea. Eso por una parte. Y por otra, hay otra cosa que tenemos que hacer, porque al que no hacen, le hacen. Nosotros tenemos que intervenir en la selección del nuevo fiscal. Hay un comité que está trabajando en la selección del nuevo fiscal y que ha recibido 144 postulaciones. Hizo una criba y quedaron 86. Ha hecho una criba y quedaron 16. El coronavirus impidió que lo siguieran entrevistando, pero se busca la selección de 6 personas y de esas personas la Asamblea General de Estados Partes va a seleccionar en el próximo mes de diciembre al fiscal que va a ser el fiscal que, si se abre la investigación, va a ser el fiscal que va a conocer de los crímenes ocurridos en Venezuela. O sea, nos interesa de sobremanera hacer un lobby político para que esto ocurra. Pero es que además, en el comité de selección ya se han escogido por distribución geográfica equitativa. Son 5 continentes, 5 miembros que representan a 5 países. De los 5 países hay un argentino,
y una representante de Gambia. O sea, 2 personas que corresponden a las nacionalidades de los 2 anteriores fiscales. Nosotros tenemos que lograr que llegue allí un fiscal imparcial, un fiscal que nos garantice que la justicia que se vaya a pretender ante los magistrados de la Corte sea una justicia amparada por hechos, para empezar, moralmente aceptables, ¿no? Ya Walter ha narrado lo que está ocurriendo allí en la Fiscalía. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Si el presidente interino Juan Guaidó tiene el respaldo, ya terminó, tiene el respaldo de 50 países, son 50 países, la mayoría europeos o latinoamericanos. Esos países son estados parte. Bueno, esos países tienen que participar ante la Asamblea de Estados parte para tratar de que el caso Venezuela reciba el trato que nunca ha recibido y tratar de que el nuevo fiscal sea un hombre idóneo para conocer de esta causa que ha estado maltratada y sometida a la negación, la obstrucción de la justicia en La Haya. Gracias. Omar, el micrófono. Omar, micrófono. Muchas gracias, William. Muy importante que ya estamos llegando al terreno de las propuestas. Yo pienso que esta reunión con tanta gente interesada en el tema, con oficio en el tema, tiene mucho que decir en los pocos días que quedan. Entonces, ahora creo que Walter tiene una segunda ronda, ¿no? ¿O vienen las preguntas? No, Walter. Sí, por favor coloquen las láminas que faltan, pero antes de que coloquen las láminas, queremos resaltar que la fiscal no solamente ha sido cuestionada razones procesales, sino también que ella ha sido denunciada porque, siendo fiscal del Ministerio Público en Gambia, participó en represión contra presos políticos de la época, y eso consta en expedientes recientes de la Comisión de la Verdad designada por la nueva Asamblea Nacional de Gambia. Esa denuncia la consignamos junto con Carlos Ramírez López en la Misión Internacional Independiente. Hay otros señalamientos públicos de ella por razones éticas, ya que ella participó en un cobro de bolívares junto con marido. Aquí estamos, vamos a plantear ya lo que consideramos deben ser las estrategias para enfrentar la falta de respuesta oportuna de la fiscal. La primera es de carácter organizativo. Nosotros estamos sugiriendo la creación de un TEC de víctimas del régimen de Maduro. El gobierno sí tiene una estrategia cuando creó el Comité de Víctimas de la Guarimba, palabra que no existe pero que ellos inventaron. Luego debemos de instalar un Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, en virtud de que hay esfuerzos de William Kennedy, de Omar Estacio, mío, de mucha gente, pero no se ha constituido un organismo internacional que retroalimente esa estrategia. Por lo cual nosotros hemos hablado del plano EA, que es Organización, Estrategia y Acción. Unas estrategias jurídicas y procesales en base al Estatuto de Roma, los elementos de los crímenes y la regla de proceso y prueba, no solamente actuando ante la Fiscalía de la Corte Penal, sino a la mesa de los Estados partes, como lo ha señalado William Cárdenas, y ante el mecanismo de supervisión independiente, que es una especie de inspectorial de la Corte Penal, a la par de hacernos parte también en la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas. Hay otro aspecto que es el diplomático. Ha habido mucho pronunciamiento del IME en la Unión Europea. Pero tiene que ser una diplomacia que actúe ante la Asamblea de los Estados partes y ante la mesa. La mesa es una especie de comité ejecutivo, de comisión delegada, que actúa permanentemente y que tiene la responsabilidad de juzgar a la fiscal
por irregularidades cometidas en el ejercicio de su cargo. Luego, tema político, impulsar pronunciamiento y apoyo al jefe de Estado en todo el mundo, incluyendo los 6 países denunciantes en base al artículo 14. Ellos tienen que hacerle seguimiento a esta denuncia y darle impulso procesal. Luego, vista social, hay que motivar la actuación de ONG, de derechos humanos, nacionales e internacionales, y también de organizaciones como PEN América, American Watch, Amnistía Internacional, Fundación El Amparo, la Plataforma Democrática y otras más. Y al final, una estrategia comunicacional en la cual incluyamos una acción internacional mundial denunciando la conducta parcializada, criminal, encubridora, Haifa el Aksami, además de cualquier otra idea que surja en esta reunión, que saludamos como muy positiva para la causa de la defensa de los derechos humanos y combatir los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Bueno, ahora creo que le toca a Paciano moderar lo que hemos hablado hasta ahora y comenzar el ciclo de preguntas. Vale, tú comienzas a ceder las palabras para las preguntas. Yo quiero hacer un comentario. Creo que ha sido estupenda la exposición que hizo William y Walter. El comentario de Omar absolutamente pertinente. Estamos ubicados exactamente en el terreno. Ahora nos gustaría orientar, por supuesto, la discusión sobre estas últimas intervenciones de William y Walter sobre qué cosa hacer, porque lo que estamos clarísimos, justicia tardía no es justicia. ¿Por qué razón pasan los años y no se llega a esto? ¿Qué pasa con la fiscal Fatou Bensouda? ¿Qué la mueve a no actuar? Eso entraría en el campo de la especulación. Y habrá quien pueda decir narcotráfico, dinero, corrupción, afinidad política o ideológica. En todo caso, el hecho cierto, lo que es indubitable es que no ha actuado. Y al no actuar hay injusticia. Y al haber injusticia, por supuesto, se está quebrantando la razón de ser de ese tribunal sobre el cual no solo Venezuela, muchos países están colocando precisamente su mirada una vez que han perdido la justicia en su propio país. Y en Venezuela, desgraciadamente, pues desapareció, a no ser nuestro Tribunal Supremo de Justicia legítimo que funciona en la clandestinidad o fuera del territorio nacional en medio de las limitaciones que ya todos conocemos. Bueno, hecha esta, digamos, brevísima reflexión, Omar, a ver, ¿a qué preguntas estás viendo allí en el chat? ¿A quién le quieres, cuál pregunta quieres formular primero? Caramba, buscando aquí. No veo ninguna pregunta, dicen puras reflexiones, excelente estrategia. Yo no oigo bien. Pido la palabra a Omar. ¿Ah? Luis Corona. Sí. Adelante, Luis. Bueno, mira, yo creo que han sido, como decía Paciano, estupendas las presentaciones de los ponentes del día de hoy y, por supuesto, también los moderadores. Pero yo creo que lo que debemos es conducir a lo que terminaban de concretar William y Walter en relación a las estrategias que debemos conseguir. En América siempre trata de que estos foros conduzcan a tener una acción práctica. Y en ese sentido todos nos reconocen y nos conocen acá con esos objetivos muy precisos. Y en este sentido yo creo que debemos constituirlo. Por lo pronto las 3 organizaciones que estamos abanderando este foro en convocar a todas las organizaciones posibles de la sociedad civil para actuar. Y no sé, pregunto, no conozco el tema, pero si el Tribunal Supremo de Justicia verdadero, legítimo, puede acompañarnos en alguna forma, yo creo que sería muy importante también. En este sentido, desde parte de América,
vamos a continuar estos contactos con ustedes para tener una acción clara, una estrategia clara y una definición de propuestas concretas, un seguimiento a ese comité. Ese comité hay que identificarlo, hay que precisar quiénes van quedando allí como candidatos para elegir y tratar de hacer una campaña internacional con todo para terminar de lograr el objetivo de que haya justicia en La Haya. Gracias, Luis. Yo creo que bueno, tenemos en mesa, digamos, las proposiciones iniciales, las dos de William, el paquete que nos presentó Walter, y ahora Luis solicita algo que me parece perfectamente pertinente. Vamos a hacerle la palabra a Antonio Marval, al magistrado Antonio Marval del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, muchas gracias de verdad y saludo efusivamente esta gran iniciativa de Benamérica y los grupos coorganizadores. Felicito a los ponentes y a los moderadores de esta conexión. De verdad que la desinstitucionalización de la justicia que ha permitido en estos últimos años que dirige el ejecutivo usurpador, por supuesto que conllevaron a la tortura, detenciones arbitrarias y todo lo que es el derrumbe de un Estado de Derecho y las violaciones más flagrantes de derechos humanos, nos motiva a esas propuestas que en el día de hoy han realizado. Desde el Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto, nos queremos incorporar a esa propuesta que ha permitido, o sea, en el día de hoy aflorar, y que por supuesto a través de la sala penal que dirige el magistrado Pedro Troconi, podemos incorporarnos y ser también parte de esa lucha que vienen realizando Walter Márquez y todo, William, todas estas personas que han luchado ante la Corte Penal Internacional. De manera que estamos totalmente dispuestos y la institución que represento a través de la sala penal está totalmente a la orden para incorporarnos con ustedes y llevar y ser una voz más dentro de esta lucha que hemos emprendido. Aquí hay una pregunta de Gonzalo Aguerrever. ¿Quién cree usted, se la hace al doctor Cárdenas, que puede ser un buen candidato para ayudar en la elección del nuevo fiscal? La repito, ¿quién cree usted puede ser un buen candidato para ayudar en la elección del nuevo fiscal? Micrófono, William. Micrófono, William. Ok. Bueno, yo creo que en esto, este es un trabajo que no depende de una persona, es un trabajo de lobby político para influir. En primer lugar, digo influir desde el punto de vista como lo están haciendo los demás, ¿no? Ellos ya lo hicieron. El año pasado lograron meter Argentina y Gambia entre los 5 miembros del comité que elige al fiscal. Bueno, nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente con los estados parte que han denunciado a Maduro en La Haya. Esos estados parte tienen interés en que sus denuncias en un futuro, si se admite la investigación, sean conducidas por un fiscal imparcial. Entonces, esto estaría en la cabeza de funcionarios que representen a esos estados ante la Asamblea de Estados Parte. Ahora, por supuesto, ¿quiénes son esos estados? Colombia, Canadá, Chile, Argentina, Paraguay y Perú. Pues eso nos corresponde a nosotros, a estas organizaciones, ¿verdad? Que estamos hoy aquí reunidas, a los individuos que estamos aquí involucrados y por supuesto a quienes ejercen funciones públicas en el gobierno interino de Juan Guaidó, de hacer el lobby necesario para tratar de obtener un resultado determinado. O sea, yo creo que es una labor de
de mucha gente que tenga una estrategia clara y definida, sabiendo que lo que nos estamos jugando es importantísimo. Aquí hay una pregunta de Moisés Molina. ¿Creen que los países que apoyan a la presidencia encargada influyan en la elección de una fiscal, del nuevo fiscal? Esa la puedo responder. Adelante. Omar. Sí, adelante, Will. Mira, la Asamblea de dos partes la constituyen 122 países. Y hay más de 50 países que han reconocido al gobierno legítimo de Venezuela. Además del Grupo de Lima, de la Unión Europea y de la OEA. Ellos pueden realmente influir como Estados partes en la Asamblea. Pero en este momento es importante que la mesa, integrada por 21 países, incluyendo Colombia y Ecuador, ellos exijan una investigación sobre la conducta de la fiscal. Mucho más Colombia, que ha sido víctima de la represión de muchos sus connacionales y las deportaciones forzosas por parte de Nicolás Maduro. Y hay 3 investigaciones. Una del Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia en la OEA, quien denunció el 1 de septiembre del 2015 a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad de deportación forzosa. Luego una segunda denuncia hecha por mí como diputado de la frontera en enero del 2016 y una tercera denuncia que tramitó el entonces senador Iván Duque Márquez, hoy presidente de Colombia, en la que exigió investigar también las detenciones forzosas. Entonces, hay elementos que permiten a Colombia, en defensa de las víctimas de su país, pedir, no en la Asamblea, que es siempre, sino ahora ante la mesa, que se actúe para que se investiguen todos estos hechos y especialmente la negligencia y la falta grave por parte de la fiscal. Yo sí considero que tiene que haber una diplomacia activa para que se investigue la conducta criminal de la fiscal Fatou Bensouda. Omar, de las 2 últimas intervenciones de Walter y de William, se deduce clarísimamente que tenemos que enfocar hacia el propio gobierno de Guaidó para la labor, la arremetida diplomática que debería efectuarse en este momento. Hay una pregunta que nos hace José Antonio Oropesa, de la Coalición por Venezuela. ¿Por qué no suman los esfuerzos a la misión de determinación de hechos? ¿Qué dice William? ¿Qué dice Walter? ¿Por qué no suman los esfuerzos a la misión de determinación de hechos? Perdón, sin ánimo de que me apliquen las leyes antimonopolio, la misión internacional independiente destinada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la determinación de los hechos que debía haberse instalado en Venezuela, se instaló en paz porque el gobierno venezolano no le permitió el ingreso. Desde varias organizaciones se ha enviado información. En el caso concreto de la Fundación El Amparo, nosotros documentamos todo el tema de las deportaciones forzosas con respecto a las detenciones arbitrarias que allí ocurrieron y las torturas. Hubieron más de 800 personas detenidas arbitrariamente, además de las que fueron desplazadas de la frontera. También documentamos la actuación de grupos país con respecto a lo que se llama manos de papel. Enviamos también todo eso a la misión internacional independiente, que debe pronunciarse a más tardar en septiembre de año. Ya ellos están en la fase de redacción del informe y aspiran que se les redato, porque por el problema del coronavirus pues tuvieron muchas limitaciones operativas. Estamos sumando esfuerzos. En el caso nuestro, pues podemos compartir con Ben Amera y con William también toda esa información.
para que hagamos una causa común, creando como un comité promotor inicial, Plataforma Democrática, Ben América y la Fundación El Amparo, para seguir adelante en esta estrategia y también respaldar los resultados del informe de la Misión Internacional Independiente que será presentado en septiembre de este año. Ok, estupendo. Fíjate, yo creo que esta proposición, Walter, que acabas de hacer al final, que recoge también lo que había ya dicho Luis, me parece estupendo que se inicie a nivel de esas tres organizaciones, pero con la clarísima idea de que lo que está en el fondo planteado es que está la causa de Venezuela y que debemos tratar de agrupar, por supuesto, a la totalidad de organizaciones o todo aquel que quiera efectivamente sumarse a esta causa para que sea realmente una causa tricolor, amarilla, azul y rojo, que lleve el sello venezolano muy profundo y muy marcado. Omar, ¿tienes alguna pregunta? Aquí hay una pregunta bastante importante a mi juicio. ¿Qué puede hacer para acusar penalmente a estos fiscales indolentes? Hace Gonzalo Aguirre y digo que es importante que hay un tema, aquí hay un tema que estos fiscales indolentes, léase la señora Bensouda y quien la precedió, tienen o tenían, según el caso, habrá que estudiarlo, un régimen de inmunidad diplomática. Es importante este asunto, pero tampoco que pasen liso, como se dice en el lenguaje coloquial. ¿Qué cree William? Me voy a referir a dos cosas que es bueno que tengamos presente. Cuando Ocampo se marchó de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, bueno, además de tener el incidente ese que narré en relación con hechos, irregularidades vinculadas a Libia, en una oportunidad fue entrevistado, ¿no?, por Patricia Junior. Y la señora Patricia Junior le presentó unas imágenes el año 2017 de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, cuando prácticamente mataron un muchacho, durante 3 meses mataban un muchacho, un día sí y otro también, ¿no? Y este señor tuvo el descaro de decir que él lo que veía allí eran peleas callejeras. Esta visión, hay que recordar que Fatou Bensouda era la vicefiscal de Moreno Ocampo desde el año 2004. Les enseñé la fotografía, ¿no? Bueno, pues Fatou Bensouda recientemente, en el informe que presentó el 5 de diciembre del año pasado, el 2019, su informe anual, esta señora ha dado a entender que lo que está ocurriendo en Venezuela, de acuerdo a lo que ella ha investigado hasta ahora, es un conflicto político entre dos bandos. O sea, nosotros tenemos claro de qué es lo que hay en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pero ahora no solo nosotros. O sea, parece que hay mucha gente que tiene esto bastante claro. Recientemente el fiscal de los Estados Unidos, el señor William Barr, ha denunciado públicamente que tiene evidencias de que a nivel de vieja data vienen ocurriendo hechos de corrupción a los más altos niveles de la fiscalía. Bueno, esto es un señalamiento muy preciso, ¿no? Y cuando esto ocurre, nos acordamos de efectivamente lo que acaba de mencionar el doctor Omar Estacio acerca de las inmunidades de estos funcionarios, ¿no? Efectivamente, el Estatuto de Roma, en su artículo 48, les establece una inmunidad similar a la de los jefes de misión durante el ejercicio de sus funciones. Incluso se las extiende una vez que hayan dejado el cargo. Bueno, lo que no puede ser es que una corte que pretende un valor tan alto, tan noble como es el de ser el órgano que juzgue los más graves crímenes contra la humanidad, tenga a sus dos fiscales, a los dos fiscales que han cumplido estos 18 años
de actividad como funcionarios de la Corte con estas sombras acerca de su honestidad. Cuando hablo de el Estatuto de Roma, bueno, pues el Estatuto de Roma contempla también en el artículo 70 la posibilidad de que ocurran ese tipo de delitos hechos contra la administración de justicia. Entonces, ¿a dónde hay que ir? Hay que ir a la Asamblea de Estados Partes, a través de la mesa. Walter señalaba la composición de la mesa, que tiene una distribución geográfica equitativa de 18 miembros, más 3 miembros especialistas que conforman un total de 21. Bueno, estos señores son los que tienen la potestad, porque se la da el mismo estatuto en el artículo 46, de separar del cargo a la persona que haya cometido faltas graves contra la Corte Penal Internacional, contra el funcionamiento de la Corte Penal Internacional y en este caso contra la administración de justicia, que es el valor, yo creo que el valor sagrado que tienen que proteger ellos. Pero además de separarla del cargo, tienen la posibilidad de retirarle las inmunidades. Entonces, teniendo estas cosas claras, nosotros tenemos que enfocar nuestros objetivos, por un lado, hacia tratar de descabalgar a esta señora en esta conducta que ha materializado durante tanto tiempo, eso por un lado, y por otro lado, caramba, que no nos vuelva a ocurrir. Vamos a tratar de, por lo menos, que el próximo fiscal no venga bajo el ala de Moreno Ocampo y de Fatou Bensouda, ¿no? Hay que recordar, mi querido amigo, que hace algún tiempo se formó un revuelo con la visita que hizo Baltasar Garzón a Venezuela, que fue develado manos en la masa porque iba de incógnito. Y casualmente, que las casualidades no existen, a los 5 o 6 días, la Fiscalía emitió un pronunciamiento la conclusión a la que llegamos varios observadores era que el señor Garzón había pasado por Venezuela para ofrecer su servicio o para informar de su servicio. Porque, y hay algo más, hay que recordar que una de las defensoras de Garzón, en uno de los tantos pleitos que ha tenido por prevaricación cuando actuó como juez, bueno, el esposo de esta defensora de Garzón tiene una posición, o la tenía hasta hace poco, no sé si la mantiene, una posición muy relevante y muy trascendente ahí en la Fiscalía. De manera que hay una cantidad de cosas que yo creo que quizás de esta reunión, Paciano, haya que nombrar quizás una propuesta ya, unos ponentes o unos relatores de esta reunión para ver si asignamos responsabilidades previa consulta con cada uno de nosotros. Mira, tú te encargarías de esto otro. Quizás hayas muchas tareas. Veo que Luis está haciendo señas. Tienes cara de relator, Luis. Bueno, mira, yo lo que quería era concretar un poco la propuesta de Omar última y tratar de precisarla. Yo me voy a permitir que invitemos a una especie de comité que adelante todas las acciones que haya que realizar en función de los resultados de este foro, que esté integrado, lógicamente, por los ponentes, pero acompañados de Paciano Padrón, de Omar Estacio, de Adolfo Salgueiro, Milo Alcalay, Diego Arria, si aceptase, y José Antonio Oropesa, y además a Pedro Troconi como presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo. De manera que se convoquen con ustedes y establezcan las diferentes cosas, diferentes acciones que hay que pautar inmediatamente. Paciano. No tiene micrófono, Paciano.
Sí, decía que gracias Luis bueno, por mencionar mi nombre y por haber concretado ya la proposición en esos términos. Por supuesto que suponemos que los mencionados van a estar de acuerdo en que esto sea así. Y quizás estamos llegando ya cercano al momento de comenzar a, digamos, a dar una ronda final. Yo quisiera pedirle a Walter respondiese a la inquietud de Franklin Segarra desde Lara, que nos dice que va. Se le fue el micrófono. Se le fue la... Oh, no le oigo, Paciano. Ahorita queda sin micrófono. Paciano, repita. Gracias, sí, no sé de qué manera se trancó el micrófono. Decía que antes de dar la última ronda, quería que tú le respondieras a Segarra, a Franklin Segarra desde Lara, ¿cuántos muertos más debe haber para que efectivamente la Corte Penal pueda actuar? Y en el mismo sentido o semejante, te pregunta desde Paraguaná Ángel Lanoy sobre las violaciones de derechos en Venezuela, que ya no ven en aspecto de diferencias políticas, sino un gravísimo democidio, dice, donde este es el demonio asesinando a todo el mundo es víctima. Yo te pediría, Walter, responder acá y luego diéramos una última vueltita para que escuchemos primero a William, luego a Walter y luego a Omar Estacio en relación a esto. Entonces, Walter, William, Omar, adelante. Bueno, indudablemente que aquí se están cometiendo los dos delitos. El delito de democidio, demo es pueblo, isidio, asesinato, y el delito de demonicidio, muchos demonios sueltos, a través de la cultura afrocubana que ha alimentado al régimen como política de Estado. Así como Guzmán Blanco impulsó la minería como política de Estado, este régimen ha usado el oscurantismo. Ha ido de Cuba completo de activistas que han tratado de hacer todo un trabajo a lo largo del país. Por eso yo coincido en que tenemos que librar una gran batalla espiritual por la defensa de Venezuela. Hay un sacerdote español que dijo que en Venezuela necesitaba un exorcismo, un gran exorcismo. Pero volviendo al tema concreto, de acuerdo a los informes de la señora Bachelet, hay más de 3.500.000 venezolanos desnutridos. Los desplazamientos forzosos que inicialmente en la frontera se iniciaron con deportaciones en agosto del 2015 y luego sumaron 24.000 desplazados. Ahora, de acuerdo a estudios de la Organización Internacional de Migración y de ACNUR, hay 5 millones de venezolanos en el exterior, lo cual constituye el crimen de gasto forzoso. Eso lo hemos estudiado. Además, el delito de exterminio por la privación de alimentos y medicinas. Hay un magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla de un genocidio por goteo. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. La fiscal tiene la facultad preventiva de acuerdo al Estatuto de Roma en varios de sus artículos. No solamente investigar lo que ha ocurrido, sino prevenir que no sigan ocurriendo crímenes como lo que está aconteciendo en Venezuela. Así que ella es responsable por omisión de los crímenes cometidos y de los crímenes que se están cometiendo. Bueno, para cerrar, será, Paciano, ¿por qué no recogemos entonces las propuestas de este, vamos a llamarlo, petit comité, con derecho que el que quiera se puede incorporar, que lo coordine Luis, y también coordinar, si es posible, que hagamos un pequeño pronunciamiento, Luis, para quizás mañana o hoy mismo, para circularlo y un poco que esta gente sepa lo que les viene encima, porque no se van a ir impunes. Por lo menos personalmente quisiera prometerme a mí mismo que estos dos fiscales que han actuado de la forma que han actuado tendrán que rendir cuenta de los delitos cometidos, porque hay casos, el caso del fiscal anterior que se le consiguió en Uruguay
400 y pico mil dólares y tuvo el desparpajo de decir que eso se lo había pagado porque no le alcanzaba el sueldo, nosotros no podemos permitir que no sea llevado a estrado para que se determinen responsabilidades. Luis. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Yo creo que ha sido interesantísimo el foro porque nos permite hablar de todos estos problemas y desde lo más pequeño que nos ocurre en el día a día cada vez que nos confrontamos con un organismo que parece un bloque de acero inexpugnable, donde no hay manera de obtener la justicia que pretendemos para las víctimas venezolanas y sus familiares, ¿no? Y desde esos hechos pequeños a la visión macro, ¿no? Yo creo que la visión macro nos hace pasearnos por la realidad de nuestra comunidad internacional con unos síntomas muy preocupantes de la llegada a organismos internacionales de personas que no obedecen a los postulados de esos organismos, sino que piensan en muchas ocasiones más con sus planteamientos ideológicos y, por supuesto, esto distorsiona los objetivos de esos organismos y progresivamente erosiona la fe y la confianza a los que nos gusta el derecho internacional, la política internacional y a los pueblos que tienen sus esperanzas fundadas en esos organismos, bueno, pues ven defraudadas cuando ocurren cosas como las que le ha pasado al pueblo venezolano. Nosotros tenemos que entender, es una corte que apenas tiene 18 años, está naciendo, el caso Venezuela ha nacido con ella, va de la mano. Si nosotros logramos romper lo que hay allí y obtenemos justicia en La Haya, estaríamos dándole una lección al mundo de un pueblo con fe, que creyó en la justicia y que creyó en que las instituciones tienen que obedecer a los propósitos y fines para los que fue creada. Yo finalmente quiero comentar algo aquí públicamente en relación a la impunidad. Yo leí un trabajo que hace poco publicó el doctor Omar Estacio sobre la inmunidad de funcionarios internacionales. Y efectivamente, aquí hay un tema en el que tendremos que trabajar, ¿no? O sea, hasta dónde estos señores pueden gozar de una inmunidad de jurisdicción eterna, ¿no? Cuando han causado un daño terrible, ¿no? Y también pensar en que, caramba, no es esa Corte Penal Internacional a donde pueden ser juzgados, incluidos los jefes de Estado, porque se les despoja de inmunidades y privilegios. Bueno, yo entiendo que sí, que los funcionarios tienen que estar de alguna manera protegidos, pero no de tal forma que se les permita cometer actos deshonestos contra la administración de justicia. Yo creo que ahí tenemos que trabajar. Es más, por citarles un último hecho que es bochornoso ya. Recientemente, el 20 de marzo de este año, ya cuando había empezado la pandemia, el canciller venezolano Arriaza se presentó en La Haya con una denuncia contra los Estados Unidos, atribuyéndole a los Estados Unidos la comisión de crímenes de lesa humanidad por el bloqueo. El bloqueo a funcionarios determinados y a personas determinadas vinculadas con el narcotráfico y con el terrorismo. Bueno, esta señora Bensouda, en un día, en 24 horas, le pasó la comunicación inmediatamente a la presidencia de la Corte e inmediatamente le pasó una traducción de la comunicación. Y se produjo algo curiosísimo, ¿no? Resulta que el caso de los 6 estados que estaba asignado a una sala preliminar, bueno, pues fue acumulado a otra sala preliminar para que las dos cosas se ventilen conjuntamente. ¡Qué bochorno! O sea, nosotros tenemos que luchar para romper este tipo de situaciones porque hay mucho dolor y mucha sangre que ha derramado el pueblo venezolano y lo lógico es que nosotros hagamos todo lo posible porque haya justicia, ¿no? Vale, muchísimas gracias, doctor William Cárdenas Rubio. Gracias por todas tus intervenciones, por los aportes
valiosísimos y por supuesto apenas estamos comenzando a trabajar en este desafío. La propuesta de Omar Estacio me parece muy pertinente. Concluir nuestra reunión con un documento, un primer documento, Omar, que recoja lo fundamental de lo que aquí se ha planteado, más allá de tomar la propuesta de Luis, del comité que efectivamente tendrá que reunirse, porque esta sería la primera tarea, hacer un pronunciamiento para hoy o mañana, de modo de picar adelante. Les informo que Carlos García ha estado grabando la reunión y nos hará llegar dentro de pocos minutos la grabación de esta conversación a efectos de poder recoger todas las proposiciones en detalle. Que en pocos minutos vamos a tener esta grabación. Cedemos la palabra ahora al profesor Walter Márquez. Walter, queremos escucharte ya para el cierre. Disculpa, Paciano. Paciano, ¿sí? Disculpa, perdone. La grabación se tarda un tiempo en procesarse, no va a ser en unos minutos, va a ser un poco más. Tan pronto esté procesada, hay que editarla para luego subirla a la nube y poder pasárselas como debe ser. Así que vamos a tener que esperar un par de... Yo le puedo pasar la grabación bruta, pero creo que la que se va a publicar, si se autoriza a publicar, tiene que ser un video bien editado. Gracias. Tienes toda la razón, te agradecemos muchísimo. Entonces, haznos llegar primero esa grabación, como la calificaste de bruta. Y entonces, a partir de allí, pues esperamos un poquito más y tenemos la otra versión ya, digamos, difundible. Walter Márquez, te escuchamos. Que bruta es brutal. No sea la edición por sino inteligente, que es lo que queremos, porque necesitamos mucha inteligencia para enfrentar esta crisis y la impunidad. Yo quiero concluir leyendo unas declaraciones de Fuente Aventura el 13 de abril del 2018 al diario La Nación de Buenos Aires. Ella visitó Argentina y un periodista de ese diario le preguntó: ¿usted podría llegar a acusar a Nicolás Maduro por represión de las marchas? La fiscal respondió: ese no es nuestro objetivo en este momento. Ella adelantó opinión diciendo que su objetivo no es investigar a Maduro. Se delató, por lo tanto ella tiene que inhibirse. Hay 3 vías para exigir justicia. Primero, que ella se inhiba. Segundo, que la recusemos lo que tenemos ya para ello. Y tercero, que la remueva la mesa directiva de los estados partes. Yo voy a consignar ante este equipo de trabajo inicial que propuso Corona y en la que está Paciano y otras personas, toda la documentación que hemos adelantado y especialmente el plan La Haya, para que haya justicia en La Haya. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos y creemos que estamos iniciando una nueva etapa en que exijamos justicia, porque al haber justicia en Venezuela, realmente es un comienzo para alcanzar la democracia y la libertad y la justicia plena. Gracias, Walter. Profundamente agradecido, hermano. Seguimos trabajando. Escuchemos ahora al profesor, al doctor Omar Estacio. Una vez más en el día de hoy, Omar, queremos escucharte. Muchas gracias a todos y lo que nos resta es ponernos a trabajar contigo, Paciano, y con Luis y con cualquier otra persona que se quiera incorporar para ver si esta misma tarde o mañana emitimos este primer pronunciamiento e integramos pues los equipos de trabajo para ir adelante con esta extraordinaria reunión. Muchas gracias y creo que por hoy está bien. Gracias, Omar. Bueno, ahora hacemos un contacto telefónico a los efectos de planificar este primer pronunciamiento de hoy o mañana. Profundamente agradecidos a todos ustedes en nombre de la Plataforma Democrática Venezolana en Madrid, de la Fundación El Amparo en Venezuela y de Ven América acá en Florida, Estados Unidos. Venezuela es nuestra motivación, es la causa, la justicia, y hoy hemos respondido, yo creo que de manera bien interesante a este planteamiento. Profundamente agradecido. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga la causa de la justicia. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Paciano y ponentes.
Muchas gracias. Hasta luego. Suerte. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias por todo. Excelente. Walter, un abrazo. Lo Y mismo para ti. muchas gracias, Sí. Paciano, muchas gracias al doctor Omar Estacio y muchas gracias a todos. Yo creo que es un buen inicio para que sigamos Creo en que el esto. pronunciamiento, Gracias a todos y especialmente también a Carlos García, quien ha estado trabajando y apoyándonos a nosotros. Y a Luis, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Gracias, Paciano. bueno. Saludos. Chao, Walter. Bueno, chao, chao. Excelente. Creo que el pronunciamiento es para después, no para hoy. Hoy ya con lo que hemos adelantado es bien importante. Chao, Luis. Chao, hasta luego. Bueno, Gracias. salud. Chao.